Padre, gracias por darnos el descanso. Gracias porque nos das fortaleza, la sabiduría, el entendimiento en tu palabra, la cual conduce, pero seguros hacia la meta del bienestar. Hoy dispuestos a que tú nos hables, a que tu palabra tome lugar en nuestro corazón, abrimos, Señor, en estos momentos nuestros corazones hacia tu mensaje. Enséñanos a recibirlo y que el poder de tu Espíritu, Señor, esté guiándonos constantemente y sobre todo mostrándonos tu grandeza y tu gloria. Y en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de resistencia a tu verdad. Espíritu, Señor, de que hoy ha tomado a muchas personas en tener una mente reprobada a la absoluta verdad tuya. Y queremos tu consejo y usa tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Todo bien? Gracias al Señor una vez más, teniendo el gran privilegio de escuchar el poderoso mensaje de Dios para ser iluminados y emprender una semana más de beneficios que Dios ha preparado si creemos y obedecemos. Seguimos en nuestro estudio de Éxodo, en el momento en el cual vemos a Moisés en la presencia de Dios y más aún donde Dios le quiere preparar a este hombre que estaba, recuerden, preparado en la sabiduría de los egipcios, pero esa sabiduría que él tenía no podía guiar a multitudes de personas hacia la tierra prometida en la cual Dios había llamado a su pueblo Israel. Y en ese ámbito en el cual ahora Dios estaba conversando con Moisés para instruirlo, y volvemos, por favor, Éxodo capítulo 4, versículo 12. Recuerden que Dios le había ordenado a Moisés que vaya junto al faraón para que le deje libre al pueblo de Israel, pero él oponía una cierta resistencia. Él no quería entregarse totalmente o confiar plenamente en el poder de Dios, sino siempre ponía el famoso cristiano, sus peros. Pero hoy no puedo, no tengo tiempo, eso me aflige, no me gusta, o algo por el estilo. Y Moisés se encontraba en una misma situación de no dejar que Dios tome totalmente su vida para que a través de Moisés Dios pueda ser exaltado guiando a multitudes de pueblos. Éxodo capítulo 4 versículo 12 dice, Dios le da una orden: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y algo increíble. Hasta acá vemos Moisés rehusando constantemente el mandato o la orden de Dios de ir a llevar este pueblo. Y yo creo que una de las facetas más tristes del ser humano es cuando Dios te habla a través de la palabra y quiere usar tu vida para que te vaya bien, para que seas un hombre, una mujer con beneficios amplios de parte de Dios, y el hombre no tiene un compromiso serio. Yo creo que esa ha de ser la faceta muy amarga de un ser humano, sea hombre, sea mujer, que no puede entregar el corazón plenamente a Dios. Y eso hace que muchas veces el cristiano esté decepcionada, la cristiana o el cristiano, de su vida con Dios, porque cree que Dios no cumple todo lo que pide. Eso es mentira. Es que Dios no cumple porque tú ni siquiera has dado un paso de fe y obediencia total a Dios. Tú quieres vivir a medias con Dios, y con Dios eso no existe. Recuerde que Apocalipsis 3, 16, 15, 16, vamos un poco al texto, por favor, vamos. Y quiero que veas la exigencia de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde creemos, como vemos acá Moisés, no formar parte total, con un compromiso serio con Dios, nuestra vida cotidiana. Y
Muchos cristianos tienen el mismo, y perdónenme la expresión, maldito espíritu que cree que vos podés andar a Dios a tu parecer, o crees que Dios te tiene que aceptar así como te comportas. Eso no es verdad, hermano. Eso nos dice la Biblia. Y en Apocalipsis capítulo 3, quiero que prestemos mucha atención a ese texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Y quiero resaltar el increíble rechazo de Jesucristo hacia aquel hombre, aquella mujer que no quieren vivir entregados totalmente a su voluntad. Dice, reitero el texto, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algo increíble, cuando Dios expresa drásticamente cómo Dios aborrece a este hombre con ese espíritu inestable con su relación con Dios, demuestra también al mismo cristiano en una vida agotada. Muchos cristianos van a la iglesia, pero en un espíritu de agotamiento, sin fe, sin fuerza, entregados a una decepción de vida que llevan. Esperan que algún día una luz se enciende en su corazón para que sientan la fuerza de Dios y la alegría, el bienestar, la salud, la familia, todas las circunstancias que son añadidas, y no las alcanzan. Y ahí empiezan a decir, pero Dios no es tan cierto lo que dice. No, claro que es cierto. Todo lo que Dios dice lo cumple si tú te pones en su voluntad. Dios no va a aceptar una vida cristiana a media. Él en Apocalipsis 3:15 lo deja claro. Esa vida mediocre que tú tienes delante de mí me da asco, porque el término que aplica Dios, te vomitaré en mi boca, es repugnancia hacia tu actitud de parte de Dios. Que en ningún momento no haya creer que estás sentado ahí en la iglesia esperando que estás agradando a Dios. Dios dice, me repugna tu vida, porque tus actitudes son decepcionantes. Quieres presentar un modelo que supuestamente eres mi hijo o mi hija, pero tu actitud de lejos demuestra una vida fracasada de hombre o mujer cristiana. Y eso debemos aprender de un principio cuando conocemos a Dios, para evitarnos esos malestares de un cristianismo con cierta esperanza que Dios va a estar a favor nuestro. Dios no está a favor tuyo. Él está solo a favor del hombre y la mujer que creen a Dios, que aceptan, que tienen compromiso serio con Dios, que creen en la palabra y en los mandamientos y obedecen. Y este hombre Moisés estaba tratando de rehusar ese compromiso serio con Dios. Como muchos cristianos tratan de esquivarse, y entonces ¿qué pasa? No tienen el fruto de bendición de parte de Dios. Y quiero ir un poco a unos textos. Recuerden que Dios le había ordenado en el versículo 12 a Moisés que Dios va a estar con él. O sea que lo increíble de esto, Dios le llama a Moisés, te llama a vos. Y dice, no es que solamente te llamo, ahí te abandono. Yo te llamo para estar contigo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que cuando Dios te llama te va a abandonar? Eso no va a pasar. Pero demuéstrale que quieres estar con Él. Demuestra esa voluntad amplia hacia sus mandamientos. Y cree su palabra, porque si no crees, no vas a tener nada. Y quiero ir a Mateo capítulo 7 y vamos a ver una enseñanza de tantas que Jesús ofrece, que son el sello de garantía de tu vida cristiana. Muchos leen la Biblia. Quizás oran, o más, quizás algunos van literalmente a los extremos del sacrificio, pero no ven a Dios en su vida. A pesar que tienen la poderosa palabra de Dios en su mano, su vida es vacía.
Mateo capítulo 7, por favor. Y quiero resaltar el versículo 24. Cuando Jesús deja claro la diferencia del verdadero hombre de Dios o mujer de Dios. Y dice, versículo 24, Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice más, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La diferencia de un cristiano vencedor es clara. Porque dice claramente el Señor, el que me oye estas palabras y las hace. Ahora tienes que autoanalizarte y preguntarte cuando Dios te habla en un mandamiento, ¿solo lo escuchas y sigues tu estilo de vida? O cuando escuchas la palabra de Dios dices, ok, debo hacer esto para agradar a Dios. Y cuando tú, dice el texto, haces lo que Él dice, tu casa es firme. Aunque vengan los problemas, el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántas casas en este mundo que vivimos están destruidas? No solo materialmente. Estoy hablando de matrimonios. Es increíble la desgracia que tiene nuestra sociedad de matrimonios destruidos, donde parece que cada uno tiene la razón bajo su actitud. Y entonces se llenan de problemas y creen que se separan y luego van a ser felices. Eso es mentira. Eso no existe. Es que tú tienes para con Dios solo un hombre y una mujer para vivir, a menos que muera. Pero ahora creemos que tenemos derechos de formar nuestras casas, nuestros hogares, y las leyes humanas son tan fracasadas que dan lástima, apoyando esa inmoralidad que Dios jamás va a aprobar. Entonces tenemos que tener claro, ¿quieres tener un matrimonio feliz solo con Cristo? ¿Quieres tener tus hijos que te sean útiles y que sean de provecho? Tienen que estar con Cristo. Esta sociedad está tan corrompida que los hijos de muchos supuestos pastores o creyentes son borrachos, drogados, avaros. Algunos son prostitutas, homosexuales. ¿Por qué? Porque en la casa jamás estuvo Cristo de verdad. La palabra de Dios no le gustaba, no le gustaban los mandatos de Dios. Y creían que podían distorsionar la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios no sea todopoderosa. Pero déjame decirte algo, ella es todopoderosa. Por eso vives tú, pastor, o tú, hombre,
de familia que tienes un fracaso en tu casa porque no has querido obedecer su palabra. Y eso te trajo la decadencia en todas las situaciones. Es que Dios no va a cambiar esa palabra que Él ha ordenado que se escriba. Y dice, tu casa nunca está firme. Cualquier problema estás desanimado. Cualquier situación que se presenta, Satanás te gobierna tu mente y te rindes y te reclamas y te quejas. Eso es a causa que no fundaste tu vida sobre la palabra de Dios. Y tampoco tienes futuro. Por si tienes una idea, no, algún día va a cambiar. Eso no va a cambiar. Si no tomas una decisión y permites que Cristo te saque ese espíritu de incredulidad, de inmoralidad y de resistencia a la verdad, tu casa no va a cambiar. Sácate esa fantasía que quieres vivir. Eso no existe. Y esa enseñanza del Señor dice, lamentablemente, muchos han fundado su casa sobre arena. O sea que no permitieron al Señor gobernar su casa. Entonces, no, hay que darle libertad, no, hay que dejar que se diviertan. En serio me decís, mira a estos hombres que han dejado que sus hijos se diviertan. Mira a esas mujeres que han dejado que sus hijas sean libres en el mundo del pecado. ¿Dónde están hoy? Solo mira a tu alrededor. Son muchachos y mujeres fracasadas. Porque Dios no pudo protegerles, porque ellos han elegido resistir a su voluntad. Dios no les va a guardar. Ellos van a caer, pero del lugar más miserable del engaño del pecado. Y van a ser destruidos. Tu papá, tu mamá, tú crees que haces bien con tu hijo, darle la libertad total. Mañana vamos a hablar. O a algunos no hace falta ni esperar mañana, hoy ya vemos su resultado en su casa. Un fracaso. Su descendencia ya es un fracaso, porque ellos escogieron el fracaso. No es que Dios le llevó a ese fracaso, porque han rechazado la verdad. Pero Moisés en eso, volvemos a Éxodo, por favor. Y quiero simplemente acompañar un poco este mismo texto con Salmos también, por favor, 25. Salmo 25. Es que nosotros tenemos que entender la plenitud de Dios. Y para que tú seas un hombre preparado, efectivamente, para ser vencedor, una mujer vencedora, como lo Moisés fue después que Dios le había instruido ampliamente en su palabra, él había cambiado su carácter. Moisés había cambiado sus actitudes, había aprendido algo que él no sabía entre los egipcios, a vivir en fe, en la voluntad de Dios. Salmos 25, y quiero resaltar el versículo 8. Podemos leer primero el versículo 3, Salmo 25, 3. Y dice lo siguiente, porque muchos viven hoy en una vida, hablando familiarmente, confundidos. Yo no sé si hago bien, hago mal. ¿Cómo? Si eres un hombre o una mujer, Dios puede estar confundido. Dice Salmo 25, 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora Dios dice lo siguiente. Si tú estás conmigo y mi palabra es la que rige tu mente y tu decisión, nunca en tu vida vas a estar confundido. Tu dirección hacia el bien es constante y nadie te lo puede quitar. Pero cuando permites que el engaño de muchas palabras de gente distorsionada entren en tu mente, claro que vas a ser confundido y avergonzado. Porque muchos cristianos dicen, no, siempre salgo avergonzado, perdón. Pero es tu actitud. Eso es lo que te avergüenza. Tu manera de comportarte como hombre o mujer de Dios. Tú eres la luz del mundo, dice Mateo 5:14. ¿Representas realmente la luz de Cristo o no? Pregúntate.
¿Cómo conversas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo haces los negocios? ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde está tu identidad de cristiano? Yo te pregunto. Es que sí existe. Y dice el versículo 8 del Salmo 25, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él le enseñará a los pecadores el camino. Amén. Tú y yo somos pecadores. Ahora hay una necesidad. Dios me tiene que enseñar a salir del pecado. Porque el pecado es mi enemigo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. No vaya a creer que tú vas a pecar y no va a pasar nada. Es que tú has invocado el castigo de parte de Dios. Ahí cerquita nomás. Podemos ir al Salmo 39, porque algunos creen que en la iglesia vamos y pecamos y pedimos perdón y parece una ruleta rusa. Tú estás siendo engañado por Satanás o por alguien. Y dice Salmo 39:11, mira lo que Dios le dice. Con castigo por el pecado corriges al hombre, o sea, mujer, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Es que si tú no quieres entender, cuando tú pecas, estás infringiendo la ley. Porque el pecado, 1 Juan 3, inclusive el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. No te confundas. Hermano, no te confundas. No vayas a creer que sos cristiano y tienes libertad al pecado. No, pero pastor, estamos bajo la gracia. Hermano, tú estás en una ignorancia extrema. Tú no entiendes lo que es la gracia. La gracia es mucho más exigente que la ley. Porque vamos un poco a Gálatas. Es increíble cuando vemos un cristianismo tan fracasado en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y creemos que ahora en la gracia tenemos ciertas libertades de pecar. Pero eso hoy te lo voy a dejar claro. Eso jamás Dios lo dejó. Y quiero primero que aprendamos un texto, Gálatas 3. Y hablando un poco que el propósito dentro de la ley. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por la ley era así. Si eres un cristiano, o solo tenías que aparentar que eras bueno, hacer buenas obras, buenos actos, y bueno, ok, ya está. Pero la gracia es mucho más exigente, porque la gracia te pide un cambio de corazón. Porque si volvemos a Romanos un ratito, y te voy a expresar un poco lo que es la gracia, porque algunos predican la gracia, hermano. Yo creo que estás engañado por tu mente. En Romanos capítulo 6, quiero ir un poco, a hablar un poquito más de la gracia, para no salir tanto de nuestro tema. Y quiero que prestes mucha atención. Estamos en Romanos capítulo 6. Y quiero resaltar algunos textos. Primero capítulo 6, 1 dice, ¿qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, vamos a pecar nomás, total estamos en la gracia. Dale con todo nomás. Eso no dice la palabra de Dios de la gracia. Está en Romanos 6, por favor, hermano. Y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, pero si ya renunciaste a través de Jesucristo, has creído, has aceptado a Jesús como Salvador, te has bautizado. Y el bautismo representa el cambio de vida. ¿Has decidido vivir para Cristo o no lo has hecho? Con eso has renunciado al pecado. Pero quiero aclarar. Cuando tú has renunciado, y quiero adelantar un poquito,
El versículo 5, Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o mujer fue crucificado, renuncié al pecado, a esa vida asquerosa que no le agrada a Dios. Yo renuncié, dice, y juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Yo creo que hay dos tipos de cristianos, y perdónenme la expresión literal fuerte: el cristiano santo y el cristiano chancho, que sigue revoltándose en el pecado y cree que la gracia cubre. Tú estás en una vida de fantasía, no una vida real. Y dice más, porque el que ha muerto ha renunciado al pecado, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 8. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas para... Mira lo que dice. Reitero el versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora tú has dicho, vas a servir a Dios. Eso fue tu pacto en el bautismo. Has decidido mostrarle al mundo que tú eres un hombre o una mujer de Dios. ¿Lo has hecho o no? ¿O el mundo es tu socio? 2.25 de 1 Juan, no os hagáis amigos del mundo, porque eso es enemistad con Dios. Y añade, ahora dice el versículo 12, escuchen lo que dice. 11 primero, perdón. 6:11 Romanos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora dice, ya no quiero pecar, porque el pecado me destruye. Has entendido, tu entendimiento se abrió y has entendido que el pecado es altamente destructivo en tu vida, sea física, moral o familiarmente. ¿Sabes por qué no tienes familia en tu casa o no está todo arreglado? Porque tu espíritu maldito que te gobierna es que crees que puedes jugar con el pecado. No se puede. Tú crees que el cristiano es una joda. Quizás para tu mente tú eres una joda para Dios. Pero hay hombres y mujeres que Dios escogió en santidad para servir. Es tu mente reprobada que te arrastra a una vida fracasada. Amén. Es tu decisión que te lleva a ese lugar miserable. No Dios, olvídalo. Y escuchen lo que dice. Ahora vives para Cristo con una nueva vida. Ahora dice el 12, no reine pues el pecado vuestro. Mira, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ya no tiene que gobernar tu pecado. El robar, el estafar, el adulterar, el avaro, la fornicación, el adulterio, el engaño, ya no puede gobernar tu vida, hermano. Eso te está sentenciando, no está trayendo beneficio a tu vida cotidiana. Y dice más el versículo 13, fíjate cómo aclara la gracia del Señor. Hermano, si tú no entiendes la gracia, agarra el libro de Romanos, principalmente el capítulo 6, para aclarar esa mente confundida y quizás que alguien te está confundiendo. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow. Cuando vuelves a hablar de la gracia, hermano, analízalo bien. La gracia habla de una transformación total, de un hombre o una mujer fracasada en el pecado, siendo rescatados por Cristo a una vida nueva. La gracia te da una exigencia amplia en tu conducta, cómo hablas, cómo gobiernas tu familia. Tienes que ser ejemplo en todo. Eso es la gracia. La ley no tenía esa exigencia.
extremo. La gracia tiene algo increíblemente de transformar una persona. Si tú no fuiste transformado por Cristo, tú ni siquiera le conoces. Tú hablas de un cristiano, pero que está a kilómetros del Señor. Y sigue añadiendo, si seguimos, por favor. Ahora dice, no presentes más tu cuerpo al pecado, dice. No puedes participar en el pecado. No decir, no es tan grave. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No, mi hijo, pobrecito, mi hija pues tiene que salir un poco en serio. Está disfrutando la vida. ¿En serio qué vida está disfrutando? La vida de la esclavitud. No le permito ciertos antojos, ¿en serio? Y el día de mañana, ¿qué van a hacer? La basura del mundo. Hoy el mundo está lleno de basura bajo los puentes. Gente drogada, prostituida, fracasada, sin inicios, sin decisiones. Eso es la libertad del mundo, hermano. Esto es la libertad. ¡Wow! Y tú sos responsable ante Dios como papá y mamá. Te vas a presentar ahí. ¿Qué le va a decir? No conociste la palabra, hoy Dios te está hablando. El ser humano no puede vivir sin reglas, sin mandamientos. No existe un ser humano, aunque los humanos ponen leyes fracasadas para guiar al pueblo. Dios tiene las leyes perfectas para conducir la humanidad. El que anda en la ley de Dios siempre anda bien. ¿Amén? El que anda en la ley supuesta de los humanos es un ser humano sin propósito y sin futuro. Y añade la palabra de Dios. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, dice. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora dice, ya no estás bajo la ley que tenías que aparentar ser bueno. Ahora estás bajo la gracia, donde dentro de tu corazón hay un fuego ardiendo, el Espíritu Santo que está diciendo renunciar al pecado porque estás destruyéndote. Tienes algo que en el tiempo de la ley no tenían, ese don increíble del poder del Espíritu Santo en tu vida. Que cuando creíste, dice Efesios 1:13, fuiste sellado, el Espíritu Santo está en tu alma tratando de convencerte que tomes otra actitud. Que salgas de la vida fracasada a una vida renovada. Y viene el texto magnífico de la palabra de Dios que deja claro. El versículo 15. Si lo puedes aprender de memoria, hermano, hazlo porque es altamente benéfico para tu vida cristiana. 6:15 de Romanos. Escucha lo que dice el Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice la palabra. La gracia no te permite el pecado, por favor, hermano. Dice, ya no puedes andar practicando el pecado porque fuiste rescatado de esa vana manera de vivir a través de Jesucristo. Dios tuvo que sacrificar a Jesucristo para que tú y yo tengamos el perdón. Así deja de vagar en tu vida creyendo que estás bien con Dios. Dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia. De ninguna manera la gracia no permite el pecado, no existe eso. No sé quién te miente, pero la palabra de Dios es perfecta y clara en ese texto. Amén. ¿Estamos entendiéndolo? Porque es increíble que estamos tomando la gracia como un libertinaje. Y cuando hablan del cristiano, dicen, no, yo le conozco. ¿Cómo dicen? Conozco ese chapucho. No, conozco ese adúltero. Conozco esa prostituta en la iglesia. Y encima están a la alabanza. ¡Wow! Satanás gobernando las iglesias y el pastor no se da cuenta. Qué triste ha de ser.
Cuando tú ocupas un lugar de privilegio de Dios, compórtate como tal. Compórtate a tu llamado dignamente, con reverencia, con temor, con compromiso. Dice más, el versículo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Yo creo que una de las virtudes que trata de hacer Dios es que tú decidas tener una vida ejemplar. Amén. Cuando vemos hoy en el mundo del famoso cristianismo, vemos más, cuando uno compra un auto, siempre quiere un auto limpio, lindo, pulido, perfecto, llantas plateadas, que arranque bien, que sea algo espectacular para los ojos. Ese es un cristiano santificado. Y está el cristiano chatarra, que de lejos escuchas el ruido, alata a que se cae toda la chapería, no hay una luz que anda. La pregunta es, ¿qué haces con tu vida? Porque Dios te está hablando. ¿Qué haces? Volvemos a Éxodo, por favor. Y dice el versículo 14, estamos en Éxodo 4, cuando Dios estaba hablando, tratando de convencerle a Moisés para que tome la actitud firme para hacer compromiso con Dios y para guiar al pueblo. Él estaba tratando de esquivarse de un lado por otro. El versículo 14 dice, y cuando Dios trató de convencerle y él no quiso, entonces dice el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y yo creo que no ha de ser cosa más amarga para un hombre o una mujer de Dios que recibe el llamado de Dios. Cuando de repente tú escuchas la palabra de Dios, como me pasó a mí, y llega al corazón y empieza a formarse una inquietud, unas ansias de conocer a Dios, su palabra. Y ese llamado increíble que cada uno de nosotros tenemos es para entrar en fe y obediencia. Pero no para estar ahí nomás sentado a ver qué habla hoy, o qué predica el pastor, o qué ropa trajo el hermano, la hermana, o qué. No, para eso no. Tú has venido para que seas instruido por Dios. Amén. Entonces, ese nuevo modelo que Dios quiere exaltar tu vida con un propósito eterno, tienes que prestar mucha atención porque tienes solo un llamado. Si tú no formas parte, Dios dice, ok, me llama a otro. Recuerden lo que pasó con Saúl. Y vemos en la Biblia tantos ejemplos que fueron descartados por no querer entrar en obediencia. Y este acto que Moisés hace acá delante de Dios, rehusando ser el directo mensajero al pueblo de Dios, luego le trajo mucho dolor de cabeza. Recuerden que Aarón, que era hermano de Moisés, le trajo mucho dolor de cabeza, porque Aarón fácilmente se dejaba guiar por Dios. Recuerden, hizo el becerro de oro y todo eso, que para Moisés no fue fácil. Y quiero resaltar ahora un texto. Cuando Dios te llama, nunca le digas no. Nunca vas a salir mal, sino Dios te va a llenar y colmar de favores. Dios te va a sostener por la mano todos los días de tu vida. Dios te va a dar la capacidad, porque todos somos llamados sin la capacidad de hacer bien las cosas. Venimos en un tiempo de ignorancia, sin conocer a Dios. Dios nos llama y Él se encarga de prepararte. No te preocupes, hermano, hermana, si no sabes predicar o no sabes transmitir la palabra de Dios. Dios te va a preparar. Te va a dar la fuerza, la capacidad, la economía, todas las áreas necesarias para llevar el ministerio de Dios
Dios se va a encargar. Eso es lo grande de eso. Tu llamado a la presencia de Dios es completa, no a media. No te preocupes, que no vas a pasar hambre, no vas a pasar necesidad y vas a entender cuánto vale la presencia de Dios en tu vida. Y hay un texto en Hebreos, cuando Dios te llama. Cada uno que se acerca a la palabra de Dios, a la iglesia, o a un estudio bíblico, a lo que Dios quiere que escuche su voz, es para engrandecer tu vida. Amén. No ante la sociedad, sino ante Dios mismo, para que tú puedas mostrar lo que Dios es capaz de hacer en una persona humana. Y Hebreos capítulo 3, y quiero resaltar algunos versículos. Empezamos del 7. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, en el desierto. Ahora vemos acá. Dios hoy, a través de la palabra de Dios, dice: cambia tu vida, afirmate con Dios, aceptar su promesa, vivir la promesa y disfrutar los privilegios. Pero entonces sale el famoso: no, para mí no es, ya tengo demasiadas cosas en la vida, no, ya así apenas puedo, imagínate ahora si tengo que servir a Dios. Y claro, por eso andas así amargado, porque tu vida está vacía sin Dios. Tu modelo de cristiano que quieres tener, no lo tienes. O sea que Dios realmente no está en tu vida, porque tu corazón está muy endurecido, porque no quieres aceptar su verdad. Y dice más: ¿dónde me tentaron vuestros padres? Habla de aquel tiempo cuando Moisés iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabes cuando tú eres un cristiano vagabundo? Es que sabes bien lo que tienes que hacer y no lo haces. Estás vagando en tu vida. A ver si algún día va a mejorar tu vida. No va a mejorar. Es que para que algo cambie en tu vida, la palabra de Dios tiene que tomar el control de tus decisiones, de tu mente. Si no, no va a cambiar. Ese corazón que cree que hoy está con Dios y mañana no tengo ganas, no tengo tiempo. Tu ilusión es falsa, sin resultados. Y dice: por tanto juré mi ira, versículo 11, no entrará en mi reposo. ¿Tienes una vida descansada, en paz? ¿Disfrutas el mensaje de Dios? ¿Te encanta la palabra de Dios? Eso te hace bien. La palabra de Dios siempre te hace bien. ¿Por qué estás ahí amargado? ¿Cuántos cristianos están amargados? Llenos de miedos por el futuro, por la economía, por su hogar inestable, llenos de enfermedades que nunca salen de su cuerpo, atados por un espíritu de incredulidad y no renuncian en el nombre de Jesús. Y esperando que algún día mueran, y Dios dice: mira, vamos a 1 de Samuel, por favor. Algunos están con la idea que van a morir, y Dios dice: no, tú no te vas a morir antes que yo lo decida. Y eso es increíble, que estamos en un tiempo de que creemos que tenemos ciertos derechos. 1 Samuel. Y quiero que leamos capítulo 1, 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Así que escucha la increíble soberanía de Dios. Tú vas a morir y descansar, supuestamente si estás bien con Dios, cuando Dios lo decide. Si no, no. ¿Por qué?
No le dices una vez al Señor, ayúdame. Ha sido difícil esta vida que tengo porque no puedo salir de mi conflicto personal, emocional. No puedo salir de ese conflicto de la enfermedad que me tiene sujeto, como en una cárcel. ¿Por qué no decides al Señor y le dices, te pido perdón porque no te creo? No te creí, pero hoy quiero creer. Dame esa fortaleza, ese espíritu de poder en el cual puedo moverme y recibir la sanidad. Dile al Señor, te pido perdón por mi arrogancia y no tomar en serio tu palabra. Tienes que cortar eso que está en tu vida. Son años y años que estás en una cárcel. ¿Por qué no salí? Dile al Señor, pásame la mano, quiero salir de esa cárcel. Señor, yo necesito días de reposo en mi corazón porque las noches son largas y difíciles de sobrellevar. ¿Por qué no le dices, Señor, necesito una familia porque no tengo familia? Mi familia es un caos, porque todo el día cada uno hace lo que quiere, lo que se le antoja. Mi familia, cada uno busca su bienestar, tratando de satisfacer sus deseos, pero me doy cuenta que están hundiéndose. Decirle al Señor, dame la sabiduría para que sepa administrar mi vida y luego poder ayudar a esta casa que tengo, porque hogar no tengo. Y renuncia en el nombre de Jesús ese espíritu donde esperas que algún día con un golpe de magia cambien las cosas. Solo van a cambiar a base de tu actitud. Tú tienes que cortar de una vez ese espíritu que gobierna tu incredulidad. Todos vemos cuán serio es Dios y cuánto Él le muestra al mundo que Él existe. No puedo creer que siga siendo tan ciego a una realidad que tú mismo vives. No hace falta contarle otro. Ábrele tu corazón. Decirle, entra en mi corazón y fortalece mi espíritu. Y que ayúdame a tener una relación seria contigo. No quiero más caminar en una vida fracasada. Estoy harto, los años me han cansado. Y todo lo que Satanás ha cerrado mi vista, pido que vuelvas a abrirla. Y que el evangelio de tu poder llene mi corazón. Y que cada día puede ser un día de fiesta para mi casa, mi hogar, mis negocios. Y pueda alegrarme cada mañana cuando amanece y sé que una vez estás en mi casa. Una vez más me vas a proteger. Una vez más me vas a cuidar y me vas a prosperar. Amén. Vamos a orar. Seguimos el próximo domingo. Ese tema fantástico de ser preparados por Dios, que es la esencia del trabajo de Dios con Moisés. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque escuchar tu palabra es un deleite. Gracias, Señor, porque has quitado el espíritu de incredulidad de mi vida y he entendido que eres el pleno refugio. Gracias, Señor, porque aún en estos tiempos difíciles has llamado a un pueblo fiel. Un pueblo que ha entendido a refugiarse en tus brazos y ha aprendido a amarte. Porque cada vez que nosotros entregamos todas las cargas en tus manos, tú nos liberas. Gracias porque hemos sido liberados de las cargas de la vida, de las circunstancias cotidianas en las cuales Satanás nos mantenía atados en vicios. O más aún donde teníamos increíblemente el orgullo que creíamos que manejábamos nuestra vida. No, nosotros no la podemos manejar. Dios siempre va a tener el control, sea para bien o sea para mal. Pero queremos entrar en tu bien, en obediencia, para que podamos, sobre todo, emprender no solamente nuestra vida, la vida de nuestra familia, en tu propósito eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.